se formó la materia. Nacieron estrellas y galaxias, así como nuestro planeta. En el caldo prebiótico, las moléculas de la luz originaron formas simples y luego criaturas más complejas. Hoy presentamos Conexiones Naturales, una nueva perspectiva de la evolución. La naturaleza de las cosas, con David Suzuki. La ciencia es una forma de conocer cómo funciona la naturaleza, pero este conocimiento crece tan rápidamente que cada día se está especializando más y más, lo cual significa que este conocimiento tienda a fragmentarse. Pero otro enfoque busca la unidad en la vasta diversidad de la naturaleza y la definición de nuestro lugar en el esquema total de las cosas, más allá de los triunfos tecnológicos que nos desconectan tan a menudo del entorno natural. Nos encerramos en ciudades y no vemos más allá de nuestra imagen en el espejo. Nuestro paso por el mundo, incluso en lugares distantes, está distorsionando el equilibrio ambiental del planeta. Cada vez es más importante observar los múltiples fragmentos aislados de nuestro mundo tecnológico para tratar de ver la naturaleza como un ente único e integrado. Conexiones naturales. El regreso de la primavera septentrional. Pájaros, insectos, plantas, mamíferos. Cada especie intenta perpetuarse. Darwin vio estos rituales de la procreación como un proceso de evolución. Toda forma de vida desciende de una anterior. Ninguna especie, ni siquiera la nuestra, puede separarse de su pasado. Desde los tiempos de Darwin, la ciencia se ha sumergido en las profundidades de los lazos que nos unen con el pasado, explorando los orígenes de la vida misma, haciendo conexiones entre la naturaleza viviente y no viviente. Tanto los microbios como las personas están hechos de átomos que se originaron en las estrellas. Analizando la luz de las incandescentes nebulosas, los astrónomos pueden identificar los átomos a la deriva en el espacio. Estos átomos son las cenizas de explosiones estelares acumuladas durante 15.000 millones de años desde el nacimiento del universo. Hace 5.000 millones de años nació una nueva estrella llamada Sol. En la superficie de su planeta Tierra,
los átomos del espacio se convirtieron en protagonistas vivientes de estos rituales primaverales. Pero la historia es más antigua. Los físicos encargados del acelerador de partículas en el laboratorio Fermi, cerca de Chicago, están reconstruyendo el increíble viaje que comenzó en una era anterior al brillo de las estrellas, hasta el mismo momento de la creación. En el círculo de 4 millas del anillo del acelerador, las colisiones de las partículas dejan al descubierto el objeto más antiguo de la naturaleza, el protón, el núcleo del átomo de hidrógeno, esparciendo un torrente de partículas subnucleares. Estas existían como partículas separadas solo a la temperatura inimaginable del Big Bang, la explosión de energía cósmica que marcó el inicio del universo. Leon Lederman, director del laboratorio Fermi. In some sense, you can look at our machinery here as a kind of a time machine, which allows us to travel backwards in time to the very beginning. Because if you want to look at it this way, the particle accelerators we have at Fermilab create temperatures, high temperatures during particle collisions. And those temperatures just don't exist anywhere in the universe at present times. Not in the sun, not in the supernova. Only times in the history of the universe that these temperatures existed is in the first minutest fractions of a second after creation, after the Big Bang. El físico Hans Hansen. What we have here at Fermilab is the biggest microscope in the world, and what you see behind me is the eye that looks into that microscope. The microscope in our case is a large proton accelerator, about 4 miles in circumference, inside which proton and antiproton bunches make head-on collisions almost at the speed of light. Bajo el anillo del acelerador, un túnel contiene una tubería de helio líquido refrigerado en torno al cual las pulsaciones de campos magnéticos lanzan protones y antiprotones en direcciones opuestas. The proton bunch, in other words, is coming from this direction, moving very rapidly, almost at the speed of light, that way. The antiprotons, meanwhile, are coming in the opposite direction, and the two bunches come together to make their collisions right at the center of the detector. Al desintegrarse, los fragmentos dejan huellas de ionización, similares a los rastros de condensación de los aviones a chorro. A partir de estos rastros, los científicos pueden recrear una era de energía primaria cuando el universo comenzaba a formarse. El detector es un importante logro tecnológico. Sus 4.500 toneladas están repletas de sensores electrónicos sofisticados. Una vez ensamblado, se coloca detrás de la puerta amarilla de seguridad, alineado con suma precisión con los rayos protones-antiprotones. El físico Stephen Weinberg. Why are we so interested in these particles that are not really very important in everyday life? I think the answer is that we're not terribly interested in the particles themselves. Particles are not like people. People are interesting in themselves. The individuals that we meet, every individual is an interesting person. The particles are not interesting. What's interesting is the underlying laws. Although these particles are not present in the universe today, they were abundant in the very, very early universe. And so we are not only getting at the underlying laws of nature, which in a logical sense determine why everything is the way it is, we're also getting at the phenomena which occurred at the very beginning of the universe, which in a historical sense have determined why everything that's followed has become the way it has become. Desde el primer momento de la creación, la iluminación de las estrellas, la formación del planeta Tierra paso a paso y hasta el surgimiento de la luz. La ciencia confirma lo que los filósofos antiguos sabían por intuición.
la existencia de una red que une sin costuras la evolución cósmica y la biológica. Looking at the universe today, we see relics of an earlier period in the history of the universe when the universe was much hotter and denser than it is now. The very chemical abundances with which the stars started their life, the basic recipe for making stars that we see throughout the universe, 75% hydrogen, 25% helium, seems to be just what would be produced in a very hot early universe when the temperature was something like 1 billion degrees, when the universe was about 3 minutes old. Al expandirse, este universo incandescente e intensamente caliente de hidrógeno y helio comenzó a enfriarse y a oscurecerse, y así pudo haber continuado hasta congelarse y hacer imposible la vida. Pero en la turbulencia de la expansión, los volúmenes locales aumentaron en densidad y comenzaron a ejercer una atracción gravitacional sobre la materia circundante. Una vez iniciada esta atracción, en las oscuras nubes de gases se hizo irreversible. Un núcleo, ahora más denso, atraía más y más hidrógeno y helio. Cuando esta concentración aumentó su masa, también aumentó la gravedad, un proceso acumulativo que se alimentaba a sí mismo. Una estrella comienza a brillar cuando las presiones y temperaturas en el núcleo se vuelven tan altas que las reacciones de fusión atómica convierten el hidrógeno en helio. En el intenso calor del núcleo, miles de millones de núcleos de hidrógeno o protones y electrones libres chocan entre sí continuamente. Algunos se transforman en neutrones. Finalmente, pares de neutrones y protones se fusionan en núcleos de helio, liberando una tremenda carga de energía, equilibrando con la fuerza explosiva exterior el peso aplastante de la gravedad. Pero cuando el suministro de hidrógeno se agota, la gravedad continúa ejerciendo presión, fusionando 3 núcleos de helio en un núcleo de carbono, el cual libera nuevamente energía explosiva. Pero aquí, en una estrella de tamaño promedio, el proceso termina. La fuerza de la gravedad no es lo suficientemente fuerte como para forzar la fusión de núcleos más pesados, y por ello la estrella se enfría en cenizas compactas de carbono, aportándole al universo uno de los principales elementos necesarios para la vida. Elementos más pesados, como el hierro, se acumulan en estrellas más grandes. Pero hasta el peso más aplastante de la gravedad no puede fusionar protones en un núcleo mayor que el del hierro. Sin las reacciones de la fusión para soportar el peso de la estrella, la gravedad une a los protones, neutrones y electrones en una sola bola densa neutrónica. Y la estrella continúa colapsando hasta que finalmente explota con un destello más intenso que el de toda su galaxia. Una supernova. Esta esparce sus desechos incandescentes por todo el espacio interestelar. Hace 4.000 millones de años, antes de que apareciera la vida, los átomos y moléculas del espacio formaron el núcleo fundido de la Tierra, su atmósfera, y se disolvieron en sus océanos. Para rastrear el surgimiento de la vida, 2 químicos, Urey y Miller,
recrearon la mezcla de químicos disueltos en el océano primitivo y la sometieron a descargas eléctricas para simular los relámpagos. Esperaban comprobar que las moléculas más complejas de las que están hechos los organismos vivientes se formaron espontáneamente con la unión de moléculas más pequeñas en este caldo prebiótico. El químico Leslie Orgel. I think it's true to say it came as a great surprise to chemists at the time that they found what they were looking for. Instead of getting a completely random mixture of thousands and thousands of different organic compounds, they found a relatively small number of molecules. Now, their most spectacular finding was the finding of amino acids. Estos son modelos computarizados de aminoácidos típicos. El verde es carbono, el rojo es oxígeno y el azul es nitrógeno. Fue toda una revelación descubrir que estos aminoácidos pudieron formarse tan rápidamente en el caldo prebiótico. Los aminoácidos son los bloques básicos de la vida, que al unirse forman proteínas y la proteína es la materia de la que está hecha la vida. Proteins, the main working molecules of modern living organisms, are made up by stringing amino acids together, and there are just 20 different amino acids that get strung together in different orders to make all the different proteins in all the organisms in the world. En el planeta Tierra, los elementos aleatorios de las estrellas parecían organizarse espontáneamente en dirección hacia la vida. El bioquímico Sidney Fox concibió un nuevo experimento. Chemically, everything is very much alike. It might be a pineapple, it might be an elephant, it might be a snake, but chemically they're very similar. And what we were looking at was a similarity of amino acid composition. Sidney Fox pensó que los aminoácidos pudieron agruparse en combinaciones interesantes bajo las condiciones volcánicas de la Tierra primitiva. Con esto en mente, Fox sometió su experimento al calor. Colocó sobre un bloque de lava una mezcla de aminoácidos que se sabe existe en los organismos modernos y lavó el líquido fundido, simulando una tempestad o las olas sobre las costas de un lago, tal como habría ocurrido hace miles de millones de años. Para su sorpresa, bajo estas simples condiciones, los aminoácidos formaron pequeñas células muy similares a estructuras hechas de proteína. Estas células, o microesferas, estaban envueltas en una membrana de 2 capas, una cubierta muy similar a la de las células vivas. Más aún, estas microesferas podían reproducirse. Un pequeño brote se formaría en la superficie y crecería por simples adiciones químicas, hasta alcanzar el tamaño de su pariente y separarse de ella. Algunas se dividirían a la mitad, como las células modernas. Pero el resultado más impactante surgió de las lecturas de la actividad eléctrica en el interior de la célula. If you put a microelectrode into this, like you do into a nerve cell, or any other excitable cell, and if you shine light on that, or if there's light present, it's very hard to get away from a little bit of light. Then there are patterns of spikes, action potentials. Estas son muy similares a los voltajes de la acción en una célula nerviosa. En este experimento, la huella en el fondo es producida por un electrodo insertado en una microesfera. Al compararlo con un control, muestra actividad eléctrica inmediata al ser iluminada, lo que sugiere alguna forma de metabolismo primitivo estimulado por la luz. Quizá estos organismos casi vivientes estaban regidos por los ritmos diurnos de la Tierra, activos en el día y dormidos en la noche, hace miles de millones de años.
pero carecían de un ingrediente esencial para el surgimiento de la vida misma. En la vida, el ADN es el que dirige el agrupamiento de los aminoácidos para formar todas las proteínas que son parte hasta del organismo más sencillo. Las microesferas de Sidney Fox no contenían ADN. La aparición de aminoácidos y microesferas a partir del caldo prebiótico fue sorprendente. Pero experimentos posteriores produjeron las 4 bases del ADN que conforman el código genético. Now, when one considers that there are thousands of compounds of this complexity, it really is a remarkable fact, not a coincidence, I believe, a remarkable fact, that such a simple procedure produces so many of the most important molecules needed for making a living organism. El objetivo de Leslie Orgel ha sido reproducir la formación espontánea del aparato genético de la vida. Cada base está pegada a un nucleótido. Estos, a su vez, deben unirse alineando las bases en filamentos espirales. Y para la replicación genética, las bases tienen que formar puentes con otra espiral que les sirve de pareja. Cada base solo se adhiere a su número contrario, como las piezas de un rompecabezas. Este método primitivo de codificación y copia de la información genética se desarrolla bajo condiciones que pudieron haber ocurrido en el caldo prebiótico. In the simplest of living organisms, the strands of nucleotides are about 3 million long, and the organism successfully makes copies of this in at most 20 minutes. It takes us several days to make a copy of something only 15 long, and what's more, we can't do it for all sequences 15 long. So we still have a good deal to learn about this process. Pero es suficiente para sugerir un comienzo. El gran salto de lo no viviente a lo viviente tal vez tuvo lugar cuando los primeros genes simples se incorporaron a la célula y comenzaron a dirigir la unión de las cadenas de aminoácidos para formar nuevas variedades de proteína. Con el tiempo, nutriéndose dentro de la célula, cadenas más cortas de bases pudieron haber evolucionado hasta convertirse en cadenas de ADN millones de veces más largas. Las instrucciones genéticas están codificadas por el orden de las bases que se enlazan a lo largo de la doble hélice del ADN. Las instrucciones se convierten en vida bajo el efecto de estas espirales enlazadas y separadas de nucleótidos, que se adhieren a un aminoácido por uno de sus extremos y leen el código genético por el otro. Un gen o una cadena simple de bases se copia de un segmento del ADN. Esta copia es enviada a la fábrica de células. Aquí las diminutas moléculas traductoras leen las 3 secuencias bases del código genético y traen uno por uno los aminoácidos correspondientes. Así, los aminoácidos se unen en el orden correcto según las instrucciones en el gen, para construir las proteínas complejas de cientos de unidades de longitud que son necesarias para la vida. En toda célula viva, es su ADN el que coordina las interacciones de miles de proteínas como estas. Una vez desarrollado, el sistema genético ofrece a la evolución
oportunidades ilimitadas para la diversidad. Cambios simples o mutaciones en los genes generan nuevas proteínas que dan origen a una serie de posibles criaturas nuevas. Fue Darwin quien señaló por primera vez que todo diseño exitoso surge de un diseño previo. Una forma evoluciona a partir de otra. Y también fue Darwin quien vio que cada forma de vida era parte de un grandioso plan, un ecosistema que incluía tanto competencia como dependencia mutua. En este contexto, el ADN desarrolló formas que explotaron todas las oportunidades para la supervivencia. Primitivas historias de éxito persisten y surgen otras nuevas, eras distintas viviendo una al lado de la otra. Criaturas grandes o pequeñas, el criterio para el éxito era sobrevivir, reproducirse y aprovechar todos los hábitats posibles de la Tierra para hacerse de un hogar. Pero esta explosión de diversidad comenzó hace apenas 500 millones de años. La culminación de 3.000 millones de años de experimentos previos en ingeniería genética por parte de diminutos microbios unicelulares en los océanos de la Tierra primitiva. En estas rocas, en las costas del lago superior, hay evidencias de vida que datan de hace 2.000 millones de años. Estas enormes rocas encallaron en las aguas superficiales de un antiguo lago y quedaron cubiertas por capas de bacterias. Una delgada sección transparente de este depósito fósil muestra la vida tal como era entonces. Aunque tiene más de 1.000 millones de años, sigue siendo un microcosmos, un mundo de microbios. You're in a micro world. You're in a micro world in which predation, that is the really vicious capture of one organism by another, is going on, in which sex lives so bizarre you can't imagine, where organisms are coming together and passing all sorts of genes without fusing their bodies, or other organisms that are fusing their bodies back to front, and all sorts of bizarre postures that you can't imagine. It's all going on, but it's all going in drops of water that are within a few millimeters of the surface. Cadenas sueltas de ADN yacen en el centro de estos microbios modernos conocidos como cianobacterias. Con la ayuda del intercambio y reordenamiento de genes, sus ancestros directos, hace 2.000 millones de años, dieron vida a una molécula compleja que cambiaría la faz del planeta. Se trata de la clorofila, que al exponerse a la luz genera instantáneamente un flujo de electrones, energía directamente del Sol para activar la química de la vida. Como derivado de este proceso de fotosíntesis, el oxígeno, esencial para la vida moderna, fue liberado por primera vez en la atmósfera.
En esa época era una toxina letal y representaba un desafío casi catastrófico para la vida. Por su parte, los microbios habían desarrollado una serie de destrezas para la supervivencia. En más de 1.000 millones de años de experimentos genéticos, en estos diminutos laboratorios, algunos organismos, como las cianobacterias, pudieron procesar la luz del sol. Unos pocos podían tolerar el oxígeno y uno logró desarrollar una proteína delgada y tubular que podía moverse. Estas destrezas individuales se unieron en una célula más grande. El microbio móvil pudo ser ingerido por otro organismo, pero la proteína tubular dentro de él no fue digerida. Quizá microbios que respiraban oxígeno atacaron la célula, pero más bien hallaron en ella un lugar seguro para la reproducción y aportaron tolerancia al oxígeno huésped. La clorofila en las cianobacterias aportó la energía del sol. En esta nueva célula compuesta, el núcleo que contiene el ADN se encuentra a la derecha. En la misma célula habitan las mitocondrias, que respiran oxígeno y que una vez fueron microbios vivos independientes. Los cuerpos grandes contienen clorofila. Las áreas oscuras a la izquierda y a la derecha son filamentos de proteína tubular, residuos de la bacteria móvil invasora que ahora ordena y separa los cromosomas en la división celular. Estos microbios, que antes eran antagónicos, forman las células que se alimentan de oxígeno y que obtienen energía de la luz solar. Evolución gracias a la cooperación. So what was a dreadful aggression with time becomes an unholy alliance, and with even more time becomes a confederation that works for all of the members better together than when separate. And I think that's the basic idea. It's not cooperation versus competition. It's not death versus life. It's the usual conciliation, reconciliation, struggle, aggressiveness, conciliation that we're all very familiar with, that leads to an emergent entity with properties better than, more adaptive than the single units. Mientras muchos microbios independientes, como la cianobacteria de hoy, continuaron su existencia individual en los océanos, las nuevas células compuestas se combinaron en nuevos anfitriones, con diseños novedosos e intrincados. Para convertirse en plantas, utilizaron la energía solar y así construyeron estructuras más y más complejas. Which are successful, the cyanobacteria that are outside in nature, or the ones that have been internalized and gotten into the large trees and the bushes and so on, and you see that consortia pays off. That in fact the ones that get spread to the high alpine regions and to the tropical forests are the cyanobacteria that are trapped inside the leaves of the plants rather than the ones that have tried to make it on their own. Con el tiempo, los microbios capaces de procesar la luz se han convertido en parte integral de estas delicadas plataformas que apuntan hacia el sol, se diseminan y reverdecen el planeta. La célula animal, al contrario de la vegetal, no contiene clorofila y no puede procesar la luz solar, pero como compensación desarrolló otra destreza. Utilizando el calcio extraído del agua, aprendió a construir estructuras protectoras sólidas, una química que conduciría a la formación del esqueleto óseo de los animales. Los micrógrafos electrónicos muestran estas intrincadas cubiertas de armazones construidas en el pasado
por organismos unicelulares. El esqueleto del animal moderno está formado por esta misma química antigua de hace 500 años. El esqueleto de los animales les permite movilizarse y ser capaces de explotar la energía solar almacenada en las plantas. What's so fascinating is that if you take a cell of a rhinoceros or a fish or a person or a chicken, the cell component's so similar you could hand your friends electron micrographs from all those animals and not see any difference at all. And in fact, you're looking at the way those cells are packaged that make the differences. Una química común, una historia común que sugieren la existencia de una unidad dominante y profunda en la diversidad de la naturaleza. Cada fase de la evolución existe en el interior y en torno a nosotros. Un puñado de células en un único envoltorio. Células simples que comenzaron a actuar al unísono en un molde llamado laberíntula. Microbios digiriendo madera en los intestinos de una termita. Cada uno depende del otro y, en definitiva, de los árboles que transforman la energía solar. Whenever you have an ecosystem full of animals, deer and a forest of trees, the microbes have not been replaced. They've just been augmented. The microbes are still there in the soil. They're on the surface of the trees. They're in the deer just as they're in our own bodies. And so what you have to do is sort of close your eyes and get rid of the large animal for a moment and see this microbial shadow that makes an outline around him, inside him, and so on. We think of ourselves as individuals, but in fact, we are walking ecosystems. We're essentially walking microbial communities. La naturaleza ha dado muchos usos a la pequeña proteína tubular que se hizo parte de nuestras células compuestas hace 2.000 millones de años. Lleva al espermatozoide hasta su blanco en el útero. Los cilios de la célula le dan movilidad a muchos organismos pequeños. The richest source of microtubules, it turns out, besides sperm tails and cilia and cell whips in general, is the brain, nervous tissue. When the nerve cells evolved, they evolved from a microtubule substructure that was already there in the microcosm. Gracias al cerebro humano, otro producto de la evolución, podemos ver hacia el pasado y recorrer los senderos por los que llegamos a la vida, imaginar y comenzar a armar, pieza por pieza, las fases de nuestro viaje cósmico. Leon Lederman. Given the characters, the objects, and given an understanding of the structure of the forces, the rules by which you put these objects together, you can build up the entire universe as we know it. First the subnuclear particles, then the protons and neutrons, then the nuclei, then the atoms, the molecules, the genes, the people, and so on, all the way up the galaxies and the stars.
los silentes átomos de la inmensidad del espacio se unieron para encender la llama de la vida en el planeta Tierra. Venimos al mundo portando en nosotros la historia del universo. Y al igual que a todos los seres vivos, nos abraza una naturaleza única e indivisible.